Bienvenidos, queridos oyentes, a All of the Night Tales, el refugio donde las sombras desentierran verdades prohibidas y la noche guarda los susurros de lo inefable. Soy su guía en esta velada de terror cósmico, el guardián de los relatos que se retuercen en la penumbra, donde la cordura es un velo frágil y el conocimiento un veneno dulce. Esta noche nos adentraremos en la historia de un libro que no debe ser nombrado en voz alta, el Necronomicon. Escuchen la vida del loco Abdul al-Hazred, el árabe que miró más allá del velo y pagó con su cordura. Sientan el peso de sus traducciones prohibidas, quemadas y ocultas por los siglos. Tiemblen ante sus secretos sobre los antiguos, los dioses que duermen en las estrellas, y los conjuros que despiertan horrores inimaginables. Apaguen las luces, sellen las puertas, y dejen que el polvo de tomos olvidados les roce la piel. Porque esta no solo es una historia, es una advertencia grabada en pergamino humano. El Necronomicon devora sus almas, y quien lo busca, lo encuentra, bajo su propio riesgo. Antes de empezar, regálame una calaverita si esta historia te provoca escalofríos. Comenzamos. En las arenas ardientes de Yemen, en la ciudad de Sana'a, donde el sol quema como la ira de dioses olvidados, y las sombras de las dunas ocultan secretos más antiguos que el tiempo. Nació un hombre destinado a la locura. Su nombre era Abdul al-Hazred, el árabe loco. Un poeta de ojos hundidos y mente afilada como una daga curva. No era un erudito piadoso, ni un devoto del Corán. Era un hereje indiferente, un nómada cuya alma anhelaba lo prohibido. Abdul vagaba por los bazares de Damasco, recitando versos que hablaban de entidades más allá de las estrellas, de Yog-Sothoth, el guardián de las puertas, y Cthulhu, el durmiente en la ciudad sumergida de Rie. Pero fue en sus viajes donde la oscuridad lo reclamó. Abdul cabalgó hacia las ruinas de Babilonia, donde las torres caídas susurraban ecos de reyes caídos, y el aire olía a jazmín marchito y sangre seca. Allí, bajo un cielo estrellado que parecía presionar contra la tierra, sintió por primera vez la presencia de los antiguos. Sus sueños se llenaron de visiones, tentáculos retorcidos emergiendo del abismo, ojos que brillaban como constelaciones muertas, y un zumbido que no era viento, sino el aullido de insectos infernales. De Babilonia, Abdul se dirigió a Menfis, en las orillas del río Nilo, donde las pirámides se erguían como dedos acusadores hacia los dioses. El olor a loto podrido y arena húmeda impregnaba el aire. En las noches sin luna, Abdul descendió a criptas olvidadas, donde jeroglíficos danzaban con promesas de poder eterno. Pero fue en Irem, la ciudad de las columnas, un lugar maldito y perdido en el Rub al-Khali. Fue ahí donde su cordura se quebró. Irem, esa urbe de pilares infinitos y sombras que se movían solas, guardaba portales a reinos donde el tiempo fluía al revés y las formas no eran formas. Abdul vio allí horrores que ningún mortal debería contemplar, criaturas con 1000 rostros, devorando la luz misma. Finalmente, llegó a la ciudad sin nombre, enterrada en las arenas de Arabia, un lugar de bloques ciclópeos y vientos que olían a salmuera oceánica.
Bajo esas ruinas, Abdul encontró inscripciones que hablaban de los grandes antiguos, entidades que llegaron de las estrellas antes de que la humanidad gateara en el barro. Yog-Sothoth, la clave y el guardián, que es todo en uno y uno en todo. Cthulhu, el sacerdote de los que esperan en el fondo del mar, cuyo despertar traería la ruina de las ciudades. Abdul, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se postró ante todas estas visiones, adorando lo que ningún profeta osaría nombrar. De regreso en Damasco, alrededor del año 730 después de Cristo, Abdul escribió su obra maestra en una buhardilla polvorienta, iluminada por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes como tentáculos. El libro se llamó Al-Asif, el libro de los aullidos, por los sonidos nocturnos de insectos que, según él, eran los lamentos de demonios atrapados entre mundos. Las páginas, de pergamino áspero que olía a tinta negra y sudor febril, detallaban las historias de los antiguos, su llegada en eones pasados, su exilio por los Elder Gods y los rituales para convocarlos. No era poesía, era un grimorio, un catálogo de horrores con conjuros que prometían vislumbrar lo inefable, pero a costa de la mente. Abdul, con ojos enloquecidos y manos temblorosas, completó el Asif en sus últimos años, sabiendo que su creación lo condenaba. En el año 738 después de Cristo, en las calles atestadas de Damasco, bajo el sol de mediodía, Abdul al-Harred desapareció. Testigos, mercaderes y transeúntes congelados de terror vieron como una entidad invisible, un monstruo sin forma que olía a ozono y podredumbre estelar, lo devoró vivo. No quedó rastro, solo un eco de gritos que resonó en las murallas. El Asif, ese tomo maldito, se filtró en secreto entre filósofos y alquimistas, un susurro en las sombras de la erudición. Siglos después, en el año 950 después de Cristo, el Asif cruzó fronteras como un virus en la mente. En Constantinopla, la ciudad de oro y herejías, Theodorus Philetheas, un monje erudito de ojos febriles y manos manchadas de tinta, lo tradujo al griego. Bajo la luz parpadeante de velas de cera de abeja, en una celda que olía a incienso y moho, Philetheas renombró el libro Necronomicon, el libro de los nombres de los muertos. Sus páginas detallaban no solo la historia de los antiguos, su guerra con los Elder Gods, su hibernación en prisiones cósmicas, sino también fórmulas para invocarlos. Un conjuro en la página 751, susurrado en la hora correcta, podía abrir portales a Yog-Sothoth, el que es las puertas y el que las guarda. El conocimiento es un fuego que quema. En 1050, el patriarca Miguel, con rostro severo y ojos que veían demonios en cada sombra, ordenó la quema de todos los ejemplares griegos. Las llamas devoraron el pergamino en plazas públicas, y el humo negro se elevó como un lamento. Philetheas, consumido por visiones de tentáculos que se enroscaban en su alma, enloqueció y se arrojó desde las murallas de la ciudad. Su grito, un eco del Asif. Sin embargo, el Necronomicon no murió.
En 1228, Olaus Wormius, un erudito danés de mente retorcida y biblioteca oculta en las brumas de Copenhague, lo tradujo al latín. En su estudio, donde el aire olía a cuero viejo y humo de pipa, Wormius añadió notas marginales, advertencias sobre los shoggoths, esas masas amorfas de ojos y bocas que servían a los antiguos, descripciones de Nyarlathotep, el caos reptante, mensajero de los dioses con 1000 rostros y ninguna piedad. El latín de Wormius circulaba en manuscritos encuadernados en piel humana, o eso se rumoraba. Un detalle que Lovecraft nunca confirmó, pero que el terror susurraba en las noches. En 1567, el Necronomicon llegó al Nuevo Mundo, traducido al español por un monje de la Inquisición en México, pero quemado en autos de fe. Sus páginas convirtiéndose en cenizas que el viento llevó al mar. En 1653, John Dee, el astrólogo de la reina Isabel, lo leyó en su torre londinense. Dee, con cristales que reflejaban abismos, anotó vislumbres de Azathoth, el sultán demonio ciego en el centro del caos, cuyo mero despertar disolvería la realidad. Pero Dee enloqueció, susurrando fórmulas que convocaban ecos de los antiguos en sus sueños. Para el siglo XVIII, el libro era un fantasma en las bibliotecas. En 1692, durante los juicios de Salem, se rumoró un ejemplar en griego perteneciente a la familia Pickman, hasta que Richard Upton Pickman desapareció en 1926, dejando solo lienzos de rostros no humanos. Hoy, solo 5 copias sobreviven en instituciones. El British Museum, con su edición del siglo XV, la Biblioteca Nacional de París, la Widener Library de Harvard y la Universidad de Buenos Aires, y la más temida en la Universidad Miskatonic de Arkham, donde los estudiantes evitan el sótano por miedo a los susurros que emanan de sus estanterías. Copias privadas, se dice, pertenecen a millonarios excéntricos, encuadernadas en lo que parece piel curtida de locos. Leer el Necronomicon no es un acto, es una maldición. Sus palabras, impresas en tipos que parecen retorcerse bajo la luz, erosionan la cordura como ácido en la mente. Quienes lo estudian ven grietas en la realidad, sombras que se mueven solas, olores a ozono estelar en habitaciones cerradas y sueños de ciudades sumergidas donde Cthulhu espera. Es un catálogo de horrores, la llegada de los grandes antiguos de Betelgeuse, su derrota por los Elder Gods y los rituales para liberarlos, un círculo de sal, un cántico bajo la luna nueva y sangre de inocentes. El Necronomicon no es solo un libro, es un hilo en el tapiz del mito de Cthulhu, tejido por Lovecraft en relatos que sangran terror. En The Hound, de 1924, 2 ladrones de tumbas encuentran un amuleto anónimo que los lleva a las páginas del Necronomicon, invocando un sabueso espectral que huele a fosas y devora a sus almas en una mansión gótica. El aire se llena de un hedor a tierra removida y sus gritos se pierden en la niebla inglesa. En The Call of Cthulhu, de 1928,
Un académico descubre fragmentos del libro que hablan del mucho discutido. No está muerto lo que duerme eternamente, y en extraños eones aún la muerte puede morir. Estas palabras, extraídas del Necronomicon, revelan a Cthulhu, el gran sacerdote con cabeza de pulpo y alas membranosas, durmiendo en el Rie, una ciudad de no euclidianas, geometrías donde las paredes escalan en ángulos imposibles. El lector siente el pulso del océano, el olor a sal y putrefacción, y un llamado que resuena en la sangre. En The Dunwich Horror, el Necronomicon es la clave para combatir a Wilbur Whateley y su hermano gemelo, una abominación de tentáculos y ojos que no pertenecen a este mundo. Las páginas detallan protecciones contra los Shoggoths, esas protoplasmas negras que murmuran de Kelly Lee mientras devoran. El granjero Armitage, con manos temblorosas sobre el latín de Wormius, recita fórmulas que sellan el abismo, pero el precio es la cordura. Visiones de Yog-Sothoth, una masa de esferas brillantes que es el universo mismo. Y en At the Mountain of Madness, exploradores antárticos encuentran ecos del libro en ruinas de los Elder Things, estrellas marinas con alas que construyeron ciudades antes de los dinosaurios. El Necronomicon susurra su historia, la llegada de los antiguos, su guerra con los Shoggoths rebeldes y el frío eterno que guarda sus secretos bajo el hielo, donde el viento aúlla como lamento cósmico. El Necronomicon inspira a otros. Robert W. Chambers, se rumora, tomó de sus sombras la idea de The King in Yellow, un libro que enloquece a sus lectores con visiones de Carcosa, una ciudad de nubes negras y reyes decadentes. Incluso en la vida real, impostores como el Simón Necronomicon han fingido su existencia, pero nada iguala el terror original, un tomo que promete poder, pero entrega vacío. Hoy, en bibliotecas polvorientas y sótanos ocultos, el Necronomicon persiste como un fantasma. Copias falsas abundan, pero el verdadero, si es que existe, devora a quienes lo buscan. Lectores enloquecen, ven grietas en el cielo donde Azathoth sueña su caos ciego. Oyen el llamado de Cthulhu en el oleaje. Es un recordatorio cósmico. La humanidad no es el centro del universo, sino un error efímero en la vastedad indiferente. En Samhain, cuando los velos se adelgazan, el Necronomicon susurra más fuerte. No lo busquen, oyentes, porque si lo encuentran, no serán ustedes quienes lo lean, será él quien los lea a ustedes. Y así, queridos oyentes, el velo sobre el Necronomicon se cierra, pero sus sombras permanecen. Abdul al-Hazred devorado, sus páginas quemadas, sus secretos invocando horrores que duermen en las estrellas. En All of the Night Tales, los invitamos a rozar lo prohibido, pero cuidado con lo que despierta. Hasta la próxima, que las estrellas no los miren de vuelta y que los antiguos sigan durmiendo.